Dios les bendiga, queridos hermanos. El día de hoy no traigo un podcast, sino un video reacción acerca de este predicador que vemos acá. Vamos a comparar lo que él dice con la Biblia respecto a lo que él postula referente al día de reposo. ¿Ya? Vamos a ponerle play a este video y vamos a ir comparando lo que dice él con lo que dice la Biblia realmente. Veamos. ¿Podemos creer en Dios? ¿Es el Señor dueño y creador de todas las cosas? Entonces, guardamos el sábado porque amamos al creador de todas las cosas. Guardamos el santo día de reposo porque somos miembros de su familia. Bueno, aquí la primera pausa que quiero hacer es que él dice que guardan el santo día de reposo, el sábado, porque son de la familia de Dios. Por lo tanto, como son de la familia de Dios, tienen que guardar el día de reposo. Veamos lo que dice el apóstol Pablo referente a eso. Esta es la cita que usan tanto judaizantes como adventistas cuando quieren decir que los gentiles que se convierten a Cristo dejan de ser gentiles y se convierten en israelitas o en judíos. Dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Bueno, aquí podemos ver que Pablo les dice que en otro tiempo los gentiles, antes de conocer a Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel y sin acceso a los pactos de la promesa. Pero ahora en Cristo Jesús les dice, los que estabais lejos habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ya, esta es la primera diferencia contra el pensamiento judaizante o adventista. El apóstol Pablo dice que los que estaban lejos ahora no están lejos, sino que han sido hechos cercanos. Pero en ningún momento él dice que los que estaban lejos, los gentiles, son hechos israelitas o son hechos judíos, ¿ya? Sino que dice el apóstol Pablo que los que estaban lejos han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, ¿ya? Cercanos por la sangre de Cristo, no israelitas por la ley, ni judíos por la ley, sino cercanos por la sangre de Cristo. Hay una gran diferencia en eso. Porque Él, Jesucristo, ¿cierto?, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. O sea, de gentiles y judíos, Jesucristo hizo un solo pueblo. No es que tomó a los gentiles y los convirtió en judíos, o tomó a los judíos y los convirtió en otra cosa, sino que tomó a ambos pueblos y los convirtió en su pueblo, en un pueblo diferente, ¿ya? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Esto es muy importante porque en Mateo dice Jesús que Él no vino a abrogar la ley, y muchos judaizantes y adventistas se toman de ese pasaje para decir que la ley sigue vigente para los cristianos, y no es así, porque si bien es cierto, Jesús dijo, no he venido a abrogar la ley, y ese abrogar significa destruir. Jesús no vino a destruir la ley, pero aquí el apóstol Pablo dice que Jesús, aboliendo en su carne las enemistades de la ley de los mandamientos, y este aboliendo significa anular, dejar sin efecto, ¿ya? No es lo mismo que lo que dice Mateo. Por lo tanto, Jesús no vino a destruir, como bien dice Jesús, pero Pablo dice que él vino a anular la ley y las enemistades de la ley en cuanto a los gentiles, ¿ya? La ley dada en mandamientos. Entonces, expresado en ordenanzas para crear en sí mismo, o sea, en Cristo, de los dos, un solo y nuevo hombre. O sea, reitera el apóstol Pablo que de ambos pueblos Él hizo un hombre nuevo, una nueva criatura. Por eso Él dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. No dice el que está en Cristo ahora es un nuevo judío, o el que está en Cristo ahora es un nuevo israelita, sino que el que está en Cristo es una nueva criatura. Tanto gentiles como judíos, corre para ambos pueblos, ¿ya? Ambos pueblos necesitaban a Cristo, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. ¿Ven? Ambos pueblos son reconciliados en un solo cuerpo, no en un solo pueblo.
no en una nación de Israel, sino en el cuerpo de Cristo. Esto se refiere a que los gentiles que se convierten a Jesús son hechos el cuerpo de Cristo, y los judíos que se convierten a Jesús también son hechos participantes del cuerpo de Cristo. ¿Ya? No es que los gentiles se conviertan en israelitas o en judíos, eso no tiene nada que ver. Matando en ella las enemistades. ¿Cuáles son esas enemistades? La enemistad de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanza. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Se da cuenta que este evangelio fue anunciado tanto a los gentiles a través de Pablo y a los que estaban cerca a través de Jesús y los demás apóstoles. Porque por medio de él, los unos y los otros, o sea, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Ya? No dice que tenemos entrada a Israel, no dice que tenemos entrada a ser judíos, sino que por el espíritu al Padre, no por la ley a Israel, ni por la ley a ser judíos. Ya, eso es diferente. Hay que hacer bastante énfasis en esa situación. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. Aquí se toman los judaizantes para decir que los gentiles dejan de ser gentiles, pero el texto no es eso lo que quiere decir. Dice que ya no sois extranjeros ni advenedizos, o sea, ya no son lejanos, sino conciudadanos de los santos. Y repite, conciudadanos de los santos, no conciudadanos de Israel, ni del pueblo judío, sino conciudadanos de los santos, del cuerpo de Cristo, de ese nuevo pueblo, ese nuevo hombre, y miembros de la familia de Dios. ¿Ya? No dice miembros de la familia de Moisés o miembros de la familia de Abraham, sino que miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, no de la ley, ni de Moisés, sino de los apóstoles. Un nuevo fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y esta piedra, este fundamento es Jesús, no Moisés, ni la ley, ni el día sábado. ¿Ya? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Vamos a ver lo que sigue diciendo este predicador. Guardamos el santo día para estar en comunión con nuestro Señor. Guardamos el séptimo día de la semana porque es la señal que Dios nos santifica. Ezequiel capítulo 20, versículo número 12. La señal que los santifica. Ezequiel capítulo 20, versículo 12. Y les di también, ¿qué cosa? Mis días de reposo. ¿Para qué dice? Para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová. ¿Qué cosa? Que los santifico. No guardamos el sábado para salvarnos. Guardamos el sábado porque Dios nos dio la salvación. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien. En esta parte, como la mayoría de los judaizantes y adventistas, como él, se pegan un tiro en el pie, como dicen muchos, ese refrán, se pegan un tiro en el pie porque aluden a un texto que dice que guardamos los días, el día de reposo, porque es una señal. Y si nosotros vamos a leer el texto, nos vamos a dar cuenta que este mismo argumento es para desbaratar justamente la obligatoriedad que ellos atribuyen a los gentiles a guardar el día de reposo. ¿Ya? Entonces vamos a leer lo que él citó, Ezequiel capítulo 20, pero vamos a leer del día al 12, no solamente el 12, el que leyó él. Dice, los saqué de la tierra de Egipto. ¿Ya? Esto es lo primero que nos dice Ezequiel. ¿A quién sacó Dios de la tierra de Egipto? Usted me diría muy fácil, a los israelitas. Y los traje al desierto. ¿A quién sacó Dios al desierto desde Egipto? A los israelitas, ¿cierto? A los hebreos. Y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo. ¿Ya? Aquí vemos que Dios dio el día de reposo a los israelitas cuando los sacó de la tierra de Egipto y cuando los trajo al desierto, no antes. ¿Ya? Ni Abraham, ni Adán, ni Abel, ni Set, ni Noé, ninguno de los padres guardaron el día de reposo, porque el día de reposo, dice Ezequiel, ¿ya?
fue dado a los que salieron de la tierra de Egipto en el desierto. Ahí fue dado el día de reposo por señal. Ya aquí es lo que dice él, lo que él está tratando de torcer, ¿cierto? Que el día de reposo es una señal entre Dios y su pueblo cristiano, podríamos decir que él quiere decir. Pero no es así, porque el texto es muy claro en decir que este día de reposo es una señal entre mí y ellos, o sea, entre Dios. Donde dice entre mí, aquí quiere decir entre Dios, ¿cierto? Porque es Dios el que lo está sacando de Egipto. Y ellos, ¿quiénes son ellos? Los que salieron al desierto, los israelitas, los que salieron de Egipto, los hebreos. Por lo tanto, Ezequiel es muy específico en cuanto a que el día de reposo fue una señal, ¿cierto?, entre Dios y los hijos de Israel, entre Dios y los hebreos, pero no todos, sino que los que salieron de Egipto. No antes de eso, no antes de ese tiempo o de ese punto en la línea del tiempo, de nuestra historia. ¿Ya? Eso tenemos que tener muy claro que Ezequiel lo dice de forma muy explícita, ¿ya? Que es una señal entre Dios y los israelitas. No es una señal entre Dios y los gentiles. No es una señal entre Dios y los cristianos. ¿Ya? El texto no dice nada similar a lo que dice este predicador. Y Nehemías también corrobora esta idea. Nehemías capítulo 9 del 12 al 14 dice: con columna de nube los guiaste de día y con columna de fuego de noche, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Y sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos. Y les ordenaste el día de reposo. ¿Ya? O sea, Nehemías está diciendo exactamente lo mismo que dijo Ezequiel, que sobre el monte Sinaí, en el desierto del Sinaí, cuando salieron de Egipto, ¿ya? Cuando salieron al desierto, en el desierto del Sinaí, Dios les ordenó el día de reposo. ¿A quiénes? A los que salieron de Egipto, ¿ya? Santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo los percibiste mandamientos y estatutos y la ley. Ya por medio de Moisés, dice Nehemías, que los israelitas recibieron el día de reposo y les fue ordenado el día de reposo en el monte Sinaí, en el desierto. ¿Ya? Entonces, vemos que lo que dice este predicador es totalmente falso, porque el día de reposo no es una señal entre Dios y los gentiles, ni entre Dios y los cristianos. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 20 del 1 al 17. Dice: llamó Moisés a todo Israel y le dijo: oye Israel. O sea, ¿a quién está llamando Moisés? ¿Y a quién le está dando estos mandamientos? A Israel. No a los gentiles, no a los demás pueblos, sino solamente a Israel. Oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, a aprenderlos y guardarlos para ponerlos por obra. Jehová nuestro Dios hizo este pacto con nosotros en Horeb. ¿Dónde lo hizo? En Horeb. ¿Con quiénes? Con nosotros, con los israelitas, ya no con los gentiles. Dice: no con nuestros padres hizo Jehová este pacto, sino con nosotros, todos los que estamos aquí hoy vivos. Aquí Moisés, ¿cierto?, es muy específico en que está hablando de Israel, ¿cierto? Y dice que este pacto del día de reposo, esta señal del día de reposo y estos mandamientos que dio en Horeb, en el Sinaí, en el desierto, cuando salieron de Egipto, es un pacto que hizo Dios con las personas que salieron de Egipto, con los hebreos cuando salieron de Egipto, porque es muy claro y dice: no con nuestros padres, sino con nosotros, los que estamos vivos aquí hoy, ¿cierto? Dice: no con nuestros padres, o sea, no con Abraham. Muchos por ahí dicen que Abraham guardó el día de reposo. No lo hizo. Dice: no con nuestros padres hizo Jehová este pacto del día de reposo, sino con todos los que estamos aquí vivos, aquí hoy vivos. Abraham estaba muerto, Adán estaba muerto, Enoc estaba muerto, Abel, Set, Noé, estaban todos muertos. Todos los padres estaban muertos. Abraham, Isaac, Jacob y las 12 tribus, los patriarcas de las 12 tribus, Rubén, Simeón, Judá,
José, estaban todos muertos. Entonces, todos los que estamos aquí hoy vivos, con ellos hizo Jehová este pacto, no con los padres, ya, no con los que estaban, no con los que estaban muertos, enterrados ya bajo tierra, sino que con los que salieron de Egipto, con ellos Jehová hizo este pacto, ya. Por eso les dice después en Deuteronomio 5, del 12 al 15. Perdón, lo que acabo de leer no era Éxodo 20, sino que era Deuteronomio 5, del 1 al 3. ¿Ya? Deuteronomio 5, del 1 al 3. Eso es lo que acabo de leer. Ahora vamos del 12 al 15. En la continuación de lo mismo, dice: guardarás el día de reposo, o sea, los israelitas, los que estaban vivos hoy, en ese momento, cuando salieron de Egipto, para santificarlo como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día de reposo. A Jehová tu Dios ninguna obra harás, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni tu animal, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Ya? Aquí es muy específico también Moisés al decir que los únicos extranjeros que deben cumplir con guardar este día de reposo son los que están dentro de las puertas de Israel, o sea, dentro de la ciudad de Israel, dice otras versiones. ¿Ya? Para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Muchos dicen cuando la palabra dice, acuérdate de guardar el día de reposo, dicen que Dios le está diciendo que se acuerde que se guardaba desde Adán, desde la creación. Pero no es así. Hemos visto que Nehemías y Ezequiel dice que el día de reposo se entregó en el desierto y no antes. Entonces cuando la Biblia dice acuérdate de guardar el día de reposo, es porque les dice, acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. ¿Ya? Abraham no fue siervo en la tierra de Egipto. ¿Ya? Noé, Adán y todos los padres, ninguno fue siervo en la tierra de Egipto. ¿Ya? Por eso dice, acuérdate que fuiste siervo. Esta es una señal. Es un mandamiento que conmemora que ellos fueron siervos en la tierra de Egipto. Todos los mandamientos rituales son mandamientos que conmemoran sucesos importantes. En este caso, el día de reposo es un mandamiento ritual que conmemora que Israel, los hebreos, fueron siervos en la tierra de Egipto. La fiesta de Sukkot, por ejemplo, los tabernáculos, conmemora que Israel en el desierto habitó en tiendas. La fiesta de la Pascua conmemora que el día que Dios, Jehová, sacó a Israel de Egipto, mataron un cordero y murieron los primogénitos de los egipcios y no los primogénitos de los israelitas. Entonces, esos mandamientos que conmemoran cosas, que conmemoran sucesos históricos, son mandamientos rituales. ¿Ya? Por lo tanto, por eso el mandamiento del día de reposo es un mandamiento ritual y no es un mandamiento moral. Ya, eso hay que dejarlo también muy claro. Y que Jehová, tu Dios, te sacó de allá con mano fuerte y con brazo extendido. Ya, ni los gentiles ni los cristianos hemos sido siervos en la tierra de Egipto. Y como dice también la palabra, tampoco lo fue Abraham. Tampoco los gentiles hemos sido sacados con brazo extendido. Por lo cual Jehová, tu Dios, te ha mandado que guardes el día de reposo. Esto es muy importante. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Por qué mandó Jehová mandar el día de reposo a los israelitas? ¿Por qué? Porque fueron siervos en la tierra de Egipto. Esa es la razón. Para conmemorar, para que no se olviden. Por eso le dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto. Para que no se olviden que fueron siervos. Por eso les dijo, guarden el día de reposo, para que no se olviden que fue Dios el que los sacó de la esclavitud. Y que no salieron por su propia fuerza, que sin Dios ellos nada son, ya que fue Dios el que los sacó con brazo fuerte y extendido, ¿cierto? Con mano fuerte y brazo extendido de la tierra de Egipto. Acuérdate, no te olvides, ya, no tiene nada que ver con lo que dicen los judaizantes, que acuérdate que el día de reposo se guardaba desde el Génesis. No, no es así. Levítico 23 del 1 al 3 dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel. Se dan cuenta que Moisés es muy específico. Cada vez que se refiere al día de reposo, dice, habla a los hijos de Israel, no a los gentiles, no a los cristianos. Y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas.
6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo. ¿Para quién? Para los hijos de Israel. Y como vimos cierto más arriba, es una señal, como lo dice Ezequiel, es una señal entre Dios y los hijos de Israel, no los gentiles. No es una señal con los gentiles. Este mandamiento no es para los gentiles. ¿Ya? Es solamente los gentiles que viven dentro del territorio de Israel tienen esta obligación. Ya en ese sentido, es la misma ley para el extranjero y para el nativo. Cuando el extranjero vive en la tierra de Israel, tiene que cumplir estos mandamientos. ¿Ya? Entonces, la Biblia es muy clara. Es muy clara. El mandamiento cuarto, ¿cierto?, del día de reposo es solamente para Israel. No es no fue dado para los gentiles ni para los cristianos, menos para los cristianos. Por eso Jesús y los apóstoles nunca enseñaron del día de reposo. Los judaizantes dicen, pero Jesús se reunía los sábados en la sinagoga y los apóstoles también, claro, ellos eran judíos y tenían esta obligación de hacerlo, pero ellos nunca enseñaron a los gentiles a guardar el día de reposo, porque sabían que esto es una señal entre los hijos de Israel y Dios, no con los gentiles. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro este video de reacción, que no lo quise hacer muy largo. Dios les bendiga mucho a cada uno de ustedes.